¿Qué tal? Bienvenidos a este Versus, una edición más del lunes 9 de junio. Son las 11 de la mañana con 6 minutos. Una disculpa por arrancar un poquito tarde y le damos la bienvenida a Alina Duarte, que nos está viendo a lo lejos y a la distancia, pero aquí. ¿Cómo estás, Alina? Pues bien triste de no estar ahí con ustedes, pero feliz de arrancar el lunes aquí en otro Versus. Muchísimas gracias por estar acá con nosotras sobre un tema que sí pareciera que ha ido intensificando cada vez más Donald Trump sus decisiones, y se me pasaba darte la bienvenida también aquí en este espacio, Dani Yo ya Barraga. estoy aquí en automático, no te preocupes. Sí, creo que la relación de ya estar aquí desde muy tempranito y se me pasó, pero bueno, ya estamos aquí muy listas. En un ratito más se conecta nuestra compañera Meme Yamel, que hubo un bloqueo aquí en la Ciudad de México. Raro que haya bloqueos ya en esta ciudad tan caótica, pero ya está a nada de conectarse nuestra querida Meme Yamel para unirse a esta conversación, a este análisis que vamos a realizar sobre las decisiones que se están tomando desde la presidencia de Estados Unidos que encabeza Donald Trump, y ya en donde se intensifican estas medidas contra los migrantes. El pasado viernes vimos estas redadas que se han estado dando por parte de integrantes del ICE, tratando de detener a gente por su físico, por solamente creer que son de otra nacionalidad, y ya son distintos elementos que se van sumando, y todavía se suma este otro elemento que es el de cómo actuaron las fuerzas de la Guardia Nacional para tratar de controlar un hartazgo migrante, para tratar de controlar todas estas protestas que ya hemos visto, todas las imágenes que se han compartido en redes sociales de lo que sucedió este fin de semana. Estas medidas que se están tomando en contra de los migrantes por parte del gobierno estadounidense es lo que lleva a la presidenta Claudia Sheinbaum a hablar esta mañana y decir, bueno, pues tengamos paciencia, vamos a dar estas protestas de manera pacífica, y el mensaje que deja para los migrantes es: no se sientan solos, les vamos a estar apoyando desde el gobierno de nuestro país. Así que, ¿qué les parece si vamos a escuchar estas palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum de esta mañana, con lo cual arranca la conferencia de prensa de este lunes 9 de junio para ya iniciar con todo este análisis que tenemos listo en el Versus de hoy? Las y los mexicanos que viven en los Estados Unidos son mujeres y hombres trabajadores, honestos. La gran mayoría de ellos que no tiene documentos, la gran mayoría de los que están en Estados Unidos tienen documentos de trabajo o son ciudadanos de Estados Unidos. El porcentaje de aquellos que no tiene documentos lleva ya muchísimos años viviendo en los Estados Unidos. La gran mayoría lleva más de 5 años viviendo allá. Aportan a la economía de Estados Unidos y de México. Estados Unidos los necesita para su economía. 2, debemos siempre estar agradecidos con la ciudad de Los Ángeles, que ha recibido a cientos de miles de mexicanos a lo largo de los años. Ha sido generosa y los mexicanos hemos sido generosos con esta ciudad. 3, el Gobierno de México reitera su compromiso inquebrantable con la protección y defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, independientemente de su situación migratoria. En este sentido, hacemos un llamado respetuoso pero firme a las autoridades estadounidenses para que todos los procedimientos migratorios se realicen con apego al debido proceso en un marco de respeto a la dignidad humana y al Estado de Derecho. 4, no estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, condenamos la violencia, venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones. 5, el Gobierno de México continuará utilizando todos los canales diplomáticos y legales disponibles para expresar su inconformidad con prácticas que criminalizan la migración y ponen en riesgo la seguridad y bienestar de nuestras comunidades en Estados Unidos. A través de nuestra red consular, México ha activado de inmediato
todos los mecanismos de asistencia y protección consular para garantizar que nuestros connacionales detenidos reciban asesoría legal adecuada y un trato justo. Nuestros consulados han intensificado sus esfuerzos para informar a la comunidad mexicana sobre sus derechos y las acciones que puedan tomar en caso de ser objeto de un operativo migratorio. La migración debe ser abordada desde una perspectiva integral, humana y con corresponsabilidad regional. México reitera su disposición para continuar colaborando con el Gobierno de Estados Unidos en la búsqueda de soluciones que privilegien el respeto a los derechos humanos, la legalidad y el desarrollo compartido. Ese es nuestro posicionamiento frente a lo que está viviendo en este momento Los Ángeles o que vivió el fin de semana. Nuestros consulados, el cónsul de Los Ángeles ha estado muy activo y ahora el canciller, después de quienes quieren los precios, informará con detalle cuántas personas mexicanas están detenidas, en dónde están y el trabajo que ha estado haciendo la Cancillería, particularmente a partir del trabajo de los consulados y del cónsul de Los Ángeles. Bueno, pues ahí está parte de lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum para tener más contexto sobre lo que hoy vamos a analizar y vamos a platicar aquí en el Versus. Así que arrancamos contigo, Alina, porque ¿cómo viste todo lo que sucedió este fin de semana desde que se dan estas redadas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y posteriormente se dan también estas decisiones de llevar a los militares? Así que, ¿qué opinas de todo esto que está sucediendo, Alina? Y le damos la bienvenida también a Meme, que ya se sumó a esta mesa. En cara de Juan Ramón de la Fuente. Bueno, chicas, pues primero yo creo que hay que situar, ¿no?, que esto no es nuevo. La represión policial por parte de los Estados Unidos se expresa fundamentalmente sobre el pueblo estadounidense. A veces creo que se nos olvida que esto en realidad es la constante. Cuando decimos ese imperialismo estadounidense, pues es justo unas élites actuando en contra del mundo, pero también en contra de su propia población. Esto ocurrió cuando hubo un levantamiento también, dada la violencia policial en contra de la población afroestadounidense, fundamentalmente, que generó primero algún par de levantamientos en Baltimore y después de cara ya al final del gobierno justamente de Donald Trump y la llegada de Biden, nuevamente generó otro alzamiento con represiones por todo el país, detenciones. Entonces esto, digamos, ha sido sistemático, por no decir cómo es que Estados Unidos ha logrado acabar con la disidencia, sea a través de la persecución, a través de el asesinato de sus líderes, sea Malcolm X, sea Martin Luther King, sea quien sea, ¿no? Entonces, en el primer mandato de Donald Trump, el discurso que tuvo fue profundamente anti-inmigrante, y esto tiene que ver con encontrar a ese enemigo interno y cómo va mutando este enemigo a lo largo de los años. A principios del siglo pasado, pues era acabar con la revolución comunista, con la revolución rusa, y entonces durante al menos 5 o 6 décadas se tachó a todo el mundo de comunista y se les persiguió dentro y fuera de Estados Unidos. Después los movimientos guerrilleros, los movimientos de izquierda, golpes de Estado, pero uno de los más fuertes fue justo el de Salvador Allende en 1971, y a la par vinieron mutando los discursos en contra de los comunistas, en contra de los terroristas a partir de 2001, a partir de la llegada también de Trump se acentúa el tema del narcotráfico, y recientemente había sido el discurso del narcoterrorismo. Sin embargo, también estas luchas tienen otros orígenes a partir de la década, sobre todo de los 60. Hay grupos que se han levantado constantemente, y el tema de la lucha chicana yo creo que se refleja en estas 7 décadas de asfixia, de exclusión. No son nuevos, digamos, no es nuevo ver estas banderas de México. Hay un movimiento que se gesta desde hace ya casi siglo y medio, desde el robo del territorio
territorio mexicano, en donde hubo muchas personas que se negaban a simplemente ser parte de Estados Unidos. Fue ahí en donde en la década de los 60 del siglo pasado empieza un movimiento que conforma un movimiento cultural, ideológico, incluso busca fundar partidos políticos para defender los derechos de los y las mexicanas, ¿no? De ascendencia mexicana, y también se da este movimiento para los derechos de las y los trabajadores jornaleros, que se mezcla y vemos que forma parte importante de esas movilizaciones en los 70s. Sin embargo, esto, pues insisto, fue desmantelado, hubo persecuciones, hubo exclusiones de múltiples formas, ¿no? En la vida política, en la vida laboral, etcétera, etcétera. Y en el primer mandato de Donald Trump lo que vemos es que encuentra en el migrante ese nuevo enemigo interno, el cual hay que acabar, pero sobre todo tiene este discurso. Lo que no quiere aceptar Donald Trump es la importancia de la fuerza de trabajo migrante que pues hace América grande otra vez, como él dice. Esa fuerza de trabajo ha sido fundamental desde siempre, pero sobre todo en los últimos años ante la desindustrialización de Estados Unidos. Juega un rol súper importante y en algún momento se le reconoce en la pandemia como los trabajadores esenciales. Eso no es suficiente, insisto, al menos desde el levantamiento del movimiento chicano han pasado 7 décadas en las cuales sigue habiendo exclusión, sigue habiendo no se les permite el reconocimiento directo de sus derechos en múltiples sentidos. Entonces hay un hartazgo acumulado, hay un presidente que se niega a ver la importancia del sector migrante, pero también un presidente desesperado porque digamos, fundamentalmente, hay varias promesas que hace durante su primer y segundo mandato sobre todo, y tiene que ver con que iba a deportar masivamente a miles y miles de personas, pero ni siquiera eso ha podido hacer. Ahora son más escandalosas las redadas, esas se mantuvieron al menos desde Barack Obama, mucho antes también. Entonces no ha podido cumplir. Ahora tienen que ser más escandalosas, tienen que ser más ruidosas, tienen que ser más violentas, y eso también pega fuerte en contra de la población que está harta de tener que resistir. Y vemos a varios miembros de organizaciones que son quienes están saliendo, poniendo el cuerpo en la línea, son quienes están apoyando en estos momentos, ocupando, también en ese sentido un privilegio hoy que se ha vuelto la ciudadanía estadounidense, y han salido a las calles, dado que mucha gente hoy no puede salir a protestar porque si son detenidos, son deportados. Lo preocupante es que esto no pareciera que le baste a Donald Trump. Estaban los republicanos el día de ayer, si no mal vi, discutiendo que incluso podrían deportar a propios ciudadanos estadounidenses. No sé si con doble nacionalidad, es algo que ya están discutiendo también los republicanos mucho más radicales, ¿no? Para detener estas protestas, pero también para poner el foco en otro lado, cuando Estados Unidos va decayendo su economía, va decayendo su presencia a escala global, tiene la amenaza de China ya enfrente, ya es una realidad. Creían que eso jamás iba a ocurrir. Estados Unidos está en un declive político, económico, ideológico. No sé si en algún momento más allá de ese imperialismo había otras expresiones, pero digamos que es el cúmulo de todo esto. Y cierro diciendo que lo que dice hoy la presidenta creo que va más ligado a tratar de detener esos rumores o esos argumentos que podrían tomar republicanos radicales, también uno que otro demócrata, el propio presidente Donald Trump, para ahora echarle la culpa al gobierno de México, a Morena, ¿no? Incluso me sorprendió el propio comunicado del partido. Lo que dice es Morena no estaba metido en esto, el Instituto de Formación Política, porque creo que están encontrando en cualquier argumento una necesidad de pelear, de confrontar, de justificar la represión, las deportaciones, y eso también hay que ponerlo en su justo sitio. Bueno, este es uno de los puntos con los cuales arrancamos, que haces mucho énfasis justo en esto, ¿no, Alina? De las escandalosas redadas que hay por parte del gobierno de Donald Trump, que sí, o sea, atiende totalmente a lo que hemos visto en estas imágenes que se han compartido y que refuerzan la política migratoria que intenta instaurar allá en Estados Unidos. Desde este punto de vista, Meme, ya bienvenida ahora sí a este espacio de Versus. ¿Qué es lo que ves tú con todas estas decisiones que se toman por
parte del gobierno de Estados Unidos, porque pese a que también el gobernador de California, Gavin Newsom, había anunciado que no era necesaria esta fuerza porque ya se estaban controlando, que se estaban dando de manera pacífica, el presidente estadounidense decidió que fueran alrededor de 2,000 elementos de la Guardia Nacional a tratar de contener estas protestas. Entonces, ¿qué piensas tú de estas decisiones que se toman por parte del gobierno estadounidense, Meme? Son completamente innecesarias y buenos días a todas y a todos los que nos están viendo, pero son completamente innecesarias, sobre todo porque el contexto de California como un estado que ha sido considerado pues hogar de migrantes, ya no solamente hablemos de esta ciudad de santuario o los refugios, no, estamos hablando de un estado que es construido por básicamente manos migrantes, que si nos remontamos a la historia era nuestro territorio en algún momento. Entonces son completamente innecesarios. Ni el gobernador ni la alcaldesa de Los Ángeles solicitaron en ningún momento la intervención de Estados Unidos. Eso también es importante. Fue una decisión unilateral que toma el gobierno de Donald Trump por las redadas. Y quiero poner varios antecedentes, porque cuando inicia su administración inició exactamente de la misma manera, como queriendo dar un golpe, diciendo que van a dar que van a hacer estas grandes redadas, que van a tener estos golpes en contra de los migrantes, todo en un afán de cumplir con una narrativa o de cumplir con esa lógica gubernamental de sus propuestas de campaña de sacar a todos los migrantes a los que él de manera racista y clasista llama aliens. Entonces, partamos por esto. Ahora, el propio gobierno de Estados Unidos, el propio gobierno de Donald Trump, lo que hace es insistir en que son, en este caso particularmente la lógica de ICE, es que están vinculados al tráfico de drogas, que están vinculados a distintas actividades ilegales, cosa que tampoco es real. Eso también hay que dejarlo claro. Yo veo un poco un tinte de la estrategia como la de Nayib Bukele de si se parece, lo agarras, lo detienes y te lo llevas. Y es un poco lo que se está implementando, pero las dimensiones son abismales. En el caso de Estados Unidos estamos hablando de migrantes que ya sin importar si son con documentos o sin documentos, porque tampoco les están interesando si tienen documentos o no, ellos los detienen, se los llevan incluso de sus lugares de trabajo, de sus camionetas, de la manera más violenta, los meten en estas camionetas que tienen incluso adentro de las, no sé si las han llegado a ver, pero adentro de las camionetas tienen estas rejas, o sea, los aíslan en un lugar súper chiquito al interior de una van, que para muchas personas pensemos que son claustrofóbicas, que incluso ya hemos visto videos de ello, las están haciendo pasar por condiciones completamente inhumanas. Y el gobierno de Estados Unidos, cuando hablo del gobierno, es el gobierno federal, es el gobierno de Donald Trump, está tomando estas decisiones como un mensaje político. Porque uno, la implementación de la Guardia Nacional o la implementación de las Fuerzas Armadas no es barata, pero sí genera mucho gasto y también mucho flujo económico, porque recordemos, uno de los grandes negocios no solamente es el tráfico de armas y la guerra, sino es básicamente estas empresas de la iniciativa privada que son contratadas, los famosos contratistas de los militares son contratados para hacer este tipo de operativos. Entonces hay varios negocios que se dan a la par del gobierno de Estados Unidos cuando se implementan a las Fuerzas Armadas. En un segundo lugar, es una decisión que está tomando meramente por una narrativa política sin siquiera medir las consecuencias económicas. El dato duro que tenemos más grande sobre esto es el impacto económico, que solamente estamos hablando de los inmigrantes indocumentados que para 2022, sin importar ya su estatus migratorio ni mucho menos, contribuyeron con casi 100,000 millones de dólares solamente en impuestos en 2022. Solamente en 2022. 100,000 millones de dólares en impuestos. Impuestos que hoy incluso en el Big Beautiful Bill de Donald Trump están eliminando, que tienen que ver con el Medicare, con seguridad social. O sea, Trump está dándole en la torre a su propia economía y el asunto migratorio también es un factor que le está dando en la torre a su propia economía. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Desde lo que vemos aquí afuera e incluso lo que se siente adentro, es una inestabilidad política, es una inestabilidad económica, es una inestabilidad total en el gobierno de Estados Unidos que ni siquiera tiene sustento, no conocen ni siquiera qué es el habeas corpus. Se lo preguntan a la secretaria, a Noemi Kemp.
y no tiene ni la más mínima, a Cristina, perdón, y no tiene ni la más mínima idea de para qué se la veas. No logra entender ni dimensionar. Ella lo justifica como si la veas fuera el poder que tiene el presidente de Estados Unidos para hacer estas redadas, para tomar estas decisiones cuando es exactamente lo opuesto. Entonces, ves una brutal incongruencia, ignorancia en el gobierno de Estados Unidos, pero sí un compromiso con el show. Porque eso es lo que está pasando. Son redadas y son despliegues operativos completamente innecesarios que no son solicitados. O sea, todavía si el gobierno de California o si la alcaldesa de Los Ángeles hubieran solicitado la ayuda porque es un asunto que se les salía del control, bueno, todavía entenderías, pero no hubo, no se solicitó. Eran marchas que sí tuvieron este bloque, que hubo un bloque que se tornó violento desde el viernes, sí pasó, pero no por ese grupo que se torna violento quiere decir que toda la manifestación fuera así. Tampoco es cierto. Entonces, ves la cantidad de personas que se salen a manifestar y el antecedente que tenemos todavía más claro de esto, yo no sé si ustedes se acordarán, que tiene que ver con Chicago, cuando recién estaba Trump entrando al gobierno, fue hace unos meses, y también se dieron estas manifestaciones, sobre todo de hijos de migrantes indocumentados. Y recuerdo una de las declaraciones del famoso zar de la frontera, quejándose de que los migrantes hoy ya conocían sus derechos y que por eso no los podían detener. Me queda claro que eso el gobierno de Trump lo toma como un desafío y ahora es, pues no me importa si tienes o no derechos, yo te voy a detener. Y eso es lo que estamos viendo. Es un mensaje político que el presidente de Estados Unidos no está dimensionando el impacto que va a tener ni en su economía, ni en el desarrollo social de su propio estado. O sea, no logra entender el gobierno de Trump, pero sí necesita quedar bien con ciertos grupos, con su grupo de electores y con el grupo financiero que los respalda. ¿Cuánto les va a durar? Esa es la pregunta que yo pondré sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo le va a durar? ¿Qué tanto tiempo más va a sostener el gobierno de Estados Unidos este tipo de operativos que ya vimos en algún momento tuvieron que dejar de hacer estas deportaciones con aviones militares porque eran muy costosas? Entonces, si sigue implementando estas estrategias, le está saliendo muy caro. Súmenle los aranceles que está poniendo Trump, las tasas de interés que está poniendo Trump, la inestabilidad que está generando económicamente, el sesgo mediático que se está dando, la polarización que se tiene, la participación ciudadana de la gente que está harta, el hartazgo, las manifestaciones, el levantamiento social, más todo el contexto, y ya no tiene a su aliado número uno, que era Elon Musk. Yo no sé cuánto tiempo va a sostener el gobierno de Estados Unidos este tipo de políticas solamente por cumplir una narrativa con la base que lo llevó otra vez a la presidencia. No sé cuánto tiempo, porque económicamente no se sostiene, comercialmente no se sostiene y ni siquiera en la industria. El impacto que van a tener la industria, ya no solamente de alimentos, la de agricultura, la de la construcción, ya no solamente eso. El impacto que tenemos, pensemos en los latinos, ya no solamente en los mexicanos, sino en los latinos en la economía de Estados Unidos, también llegó al sector financiero y al sector de los bienes raíces, que el sector de los bienes raíces es uno de los más importantes en Estados Unidos, y eso lo sabe muy bien Trump. Entonces, si la influencia que estamos teniendo como latinos en Estados Unidos está viendo reflejada en casi todos los aspectos de la vida política y económica del país, yo no sé cuánto tiempo más va a sostener el gobierno de Estados Unidos este tipo de políticas racistas, que son completamente criminales, que además están violando varias leyes, que no respetan derechos humanos y que pueden ser no solamente motivo de debate o de la famosa polarización que le encanta hablar en ese término, sino que son realmente motivo de voltear a ver y decir, eso tiene que parar. Yo no sé cuánto tiempo más el gobierno de Trump va a sostenerse. Lo peor es que todavía no llega ni siquiera al primer año de gobierno de su segundo mandato. Esto solamente lo estamos viendo a meses de que cumpla el primer año el gobierno de Trump y va siendo cada vez más intenso, cada vez más, lamentablemente más violento y mucho más costoso incluso para ellos. Más costoso para ellos porque se está tocando toda esta fuerza que tienen allá los migrantes en esta zona en específico, ¿no? Hablando de California y todo lo que aportan para la economía estadounidense. Decía Alina Duarte también hace un momento que le da y le continúa dando para hacer este Make America Great Again, su famoso MAGA, que es parte de lo que él impulsa. ¿Y qué pasa con todo este hartazgo ya de los migrantes, Dani? Porque creo que esa es la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, hemos escuchado ahorita a Alina
y a Meme a hablar sobre las políticas de Donald Trump, pero estas políticas recaen en este grupo de migrantes, justamente que ya están mostrando este cansancio por estar escuchando cada vez más las amenazas de Donald Trump y que vemos que se intensifica la manera en que está atacando a los migrantes. No han pasado ni medio año, de acuerdo con lo que estaba diciendo Meme. O sea, parece que ya se siente como si fuera un año, pero ni medio año ha cumplido Trump en el poder. Y vaya todo lo que ha ocurrido, ¿no? Dividiría el tema en dos vías, ¿no? El primero es parte de lo que también ya comentaban Meme y Alina, como comentábamos en Café y Noticias, que pues es una manifestación de rabia, es una manifestación en la que la gente decide salir a decir ya hasta aquí, ¿no? Y yo lo mencionaba hace un momento que es también un gran gesto de valentía, porque muchos de los que se manifestaron ni siquiera están como en su situación migratoria regular, ¿no? O sea, muchos de los que estaban allí en las calles podían ser detenidos y deportados en cuestión de horas, y aún así decidieron correr ese riesgo, armar sus pancartas y decir ya basta Estados Unidos, ya basta Trump, sostenemos este país en gran medida. O sea, estábamos dando los datos hace un momento. La ciudad de Los Ángeles, solamente por centrarnos en este punto, porque hay redadas en varias otras zonas, es la ciudad más poblada de California y tiene una población mexicana de 1.092.944 mexicanos. Son el 25.3% del total de la población solamente en esa ciudad. O sea, y todavía a pesar de que los encuentras trabajando, te atreves a perseguirlos, a detenerlos y a deportarlos, es realmente inaudito, ¿no? Pero más allá de las imágenes que ya se volvieron virales de manifestantes con la bandera de México frente a los automóviles incendiados o personas que estaban aventando piedras y que se ven, pues, fotos muy buenas, también hay que decirlo, de mucha valentía, aunque tienen la cara tapada, pues enfrente de todo el caos, alzando la mano con la bandera, pues puede llamar mucho al nacionalismo para algunos. Pero sí creo que es necesario extender esa mirada y ver que es una manifestación grande, ¿no? Y que es, digamos, la segunda gran protesta contra Donald Trump. La primera se dio en Nueva York, que un poco tardía, quizás debieron haber salido antes de que Donald Trump llegara a la presidencia, pero bueno, ya cada quien sus prioridades. Los neoyorquinos salen meses después de que Trump ya es presidente. Se suponía que había una cierta esperanza de que ese movimiento que salió de los líderes de Nueva York para norteamericanos, no contemplaba ni a hispanos ni nada, o sea, era de un movimiento de estadounidenses, pues llegara a más, pero pues hasta ahí quedaron esas movilizaciones. Esta es la segunda más grande, podría decirlo, o al menos se enmarca entre las inconformidades más notorias contra Donald Trump, porque son muy contadas. Entonces, sí creo que por un lado tenemos esa gran muestra de dignidad ante un gobierno que regresa a pelearse con su enemigo favorito, que es México, ¿no? Donald Trump, desde su primer mandato, pues de hecho su primera gran campaña la hace en gran medida contra México. Ya en este segundo mandato retoma esas viejas frases conocidas de que los mexicanos llegamos a invadir, de que somos delincuentes, ahora ya inyectado también con el tema de las drogas, pero está el regreso de Trump a pelearse con su enemigo favorito, que es México y que son los mexicanos, y mostrando ese gran desconocimiento profundo al que me refería por esta frase que menciona Donald Trump de que acusa que Los Ángeles se ha convertido en una ciudad invadida por migrantes y criminales que la han llevado a convertirse en un sitio peligroso, por lo que ya por eso ordenó la llegada de las fuerzas federales. Cuando pues también uno se asoma al centro de Los Ángeles y no ve precisamente a migrantes mexicanos drogándose desde las 10 de la mañana, sino a ciudadanos estadounidenses. Pero eso es algo que ellos mismos saben.
Eso es, por un lado, la gran muestra de dignidad de migrantes mexicanos que se jugaron todo por salir a mostrar su enojo, su frustración, su rabia. Y por el otro también está todo el contexto que está enfrentando Trump. Por eso yo hablaba del regreso de la batalla con el enemigo favorito, que es la que le garantizó votos en la primera elección y muchísimos votos en la segunda, que es todo lo que lo estaba rodeando. Tenemos un gran nivel de, una gran caída en el nivel de popularidad de Trump en menos de medio año de gobierno, lo cual, pues conociendo a este señor, un tipo sumamente egocentrista, pues claro que está muy al pendiente de sus niveles de popularidad, y sobre todo cuando quien preside a tu enemigo favorito tiene más de 80% de popularidad, que es la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, claro que va a estar él muy al pendiente de ese indicador. Las amenazas también de recesión por las decisiones que ha tomado, cómo estas políticas arancelarias no le han funcionado como quería y tampoco le han retribuido en popularidad ni en mayor aceptación. Y algo muy delicado, las últimas declaraciones de Elon Musk. O sea, no es menor que Musk haya salido y haya gritado de inmediato la relación y la posible vinculación de Donald Trump con el caso Epstein, porque ahí estamos hablando de un presidente ligado con abuso sexual de menores, ¿no? Entonces, terminamos la semana pasada con esto, que ya lo detalló la prensa en el mundo, que era cuánto daño se pueden hacer Donald Trump y Elon Musk, ¿no? A Elon Musk lo estaban amenazando con incluso revisar su situación migratoria para deportarlo también, pero, o sea, el asunto fue de una magnitud increíble, ¿no? Es un caso de un escándalo internacional lo que se da con Epstein, que todavía no se abre por completo, y el hecho de que alguien que acompañó a Donald Trump, que fue la persona más cercana a Donald Trump, al menos en el último año, que diga que tiene una fuerte vinculación con ese caso, o sea, yo creo que también cualquier caso que se haya aparecido estos días era mejor que seguir hablando de la relación Donald Trump-Epstein. Entonces, pues ocurrieron estas movilizaciones en Los Ángeles, y creo que también en gran medida obedece la sobrereacción de Donald Trump. Son mexicanos, son migrantes, hay disturbios, o sea, el escenario perfecto para enfocar todos los reflectores a Los Ángeles es regresar al discurso que le ha redituado tanto, que es: los migrantes nos invaden, los migrantes nos quitan nuestros trabajos. Pues hay que nos digan cuántos ciudadanos americanos habían en la fábrica que desataron todas las protestas, porque eso es lo que nos están demostrando. Los enemigos no están en las calles, los enemigos no están traficando drogas, los enemigos de Estados Unidos están trabajando en fábricas, ¿no? O sea, eso es el mensaje de Estados Unidos, pero es lo que le ha servido mucho. O sea, el escenario perfecto para poder desviar la atención, y ahí los medios de comunicación pues van a jugar un papel muy importante, ¿no? O sea, de que pues sí podemos estar en una cobertura que ocupe los dos temas, porque a quien más le va a convenir que se olvide todo este tramo de pleito con Elon Musk va a ser a Donald Trump, y sería un terrible error de parte no solo de la prensa, sino de la ciudadanía, enfocarnos ya nada más a un asunto y a lo que siga. Eso que destapó Elon Musk tiene que ir a fondo, tenemos que ir a fondo todos, porque eso es muy delicado, y sí tenemos todos, no solamente los estadounidenses, el derecho a la verdad sobre ese caso que apuntó ya Elon Musk. Sí, ese es un buen resumen de todo este contexto, ¿no? Que está también inundando la última decisión de Donald Trump, porque sobre todo es ver de qué manera el presidente estadounidense utiliza siempre esta carta, ¿no? Que tiene su as bajo la manga, que va a ser la migración, y sobre todo golpear a un sector que lo que está haciendo es darle resultados a una comunidad estadounidense. También la fuerza laboral, lo hemos dicho aquí, es algo representativo
para todo lo que está obteniendo Estados Unidos. Claro que lo que vemos desde la campaña y esta segunda ocasión que intensifica tanto las amenazas como la manera de presentar cada una de las decisiones que va a tomar es esto, hacer un show, hacer un espectáculo, pese a que muchas personas están en contra de este tipo de acciones del presidente estadounidense, otras tantas los aplauden, ¿no? Y lo llevan ahora a estar en un segundo mandato y les encanta ver estas imágenes en redes sociales, en la televisión, ver que se está maltratando a los migrantes, porque tienen esa idea en la cabeza que les ha implantado el presidente estadounidense de decir, ellos son los criminales, ellos son los que nos están quitando nuestra economía, y entonces si vienen aquí a ser criminales, entonces vamos a cobrarles remesas, vamos a cobrarles también estos puestos de trabajo que lo hemos dicho, mucha de la comunidad que está en esa zona de Estados Unidos es latinoamericana, es de México, sí, pero también es de Centroamérica, también es de otras partes de América Latina, pero lo que busca es Donald Trump, es generar ese discurso de odio que ya lo sabemos, ¿no? Lo ha estado marcando desde hace muchísimos años a lo largo de su campaña y ya que llega a ser presidente. Entiendo también todo este contexto y creo que es importante lo que mencionas, Dani, porque no hay que olvidarnos de esta última gran pelea que se suscitó entre Elon Musk y Donald Trump, que fue básicamente olvidada para muchos medios de comunicación después de que se dan estas imágenes de cómo se muestran las redadas primero el viernes allí en algunos lugares de California y que posteriormente se suma este espectáculo con las fuerzas militares que llegaron a tratar, pues sí, de controlar, dicen ellos, pero sobre todo a seguir atacando, ya fuera a migrantes, ya fuera a periodistas, a las personas que estaban cubriendo. Lo importante era mostrar estos disturbios y mostrar el enojo que tenían los migrantes después de estos ataques que estaban recibiendo del presidente estadounidense Donald Trump. Y es que además pareciera que la administración y las decisiones que se han tomado son decisiones que en lugar de estar incrementando esta popularidad del presidente, lo están llevando a quedar como una persona que solamente está buscando tener un interés para ciertas personas o únicamente para él. No lo está llegando a obtener logros para toda la comunidad y para todas estas personas que le dieron la oportunidad de llegar una vez más a este periodo. Y también esta pelea con Elon Musk, pues claro que sí, hay que recordarla y que no se nos olvide todo lo que dijo, pese a que se está reportando también que en Twitter ya se eliminó este video y también la fuerza que tiene Elon Musk para que de esta red social se olvide todo lo que dijo la semana pasada de esta posible relación con Epstein. Todo este contexto, Alina, ¿cómo lo observas tú en los primeros meses que lleva Donald Trump al frente? Porque le está costando hacer un MAGA, que es lo que lo lleva a esta presidencia, decirles que los va a volver a llevar a ser una potencia grande y fuerte, pero pareciera que es todo lo contrario, o eso es lo que está observando mucha de la gente que está fuera de las cámaras y de los reflectores, Alina. Mira, yo creo que eso, ¿no? Empezar por decir que nuevamente no es ese Estados Unidos que nos han demostrado a través de Hollywood, a través de múltiples series. El sistema de salud no es como Doctor House, el sistema de vivienda es inexistente, el servicio militar no es salvando al soldado Ryan. Es decir, hay todavía un mito que hay que seguir desmantelando de lo que sí implica Estados Unidos como una potencia, un grupo de oligarcas que a toda costa buscan implementar ganancias en el resto del mundo. Y que esos oligarcas no tienen amigos, tienen intereses, ¿no? Y eso es lo que acaba de pasar con Elon Musk y con Donald Trump. Son dos empresarios buscando imponer sus visiones uno sobre el otro, solo que uno está administrando el aparato del Estado en favor de unos cuantos y Elon Musk simplemente es un ambicioso, ¿no? Pensando en los dos, ¿no? Pero Elon Musk está pensando en sus ganancias, lo cual obviamente este plan fiscal no le beneficia. Pero eso no significa que esta pelea esté alterando los objetivos mismos del rumbo de Estados Unidos de priorizar a la industria armamentista militar, que esté priorizando a la industria farmacéutica, que esté priorizando a los grandes dueños del capital en Estados Unidos, y que esta farsa se ha sostenido durante muchos años, pero que hubo un punto diría de quiebre en el año 2008 con esta crisis que
que se vivió bastante fuerte, una crisis inmobiliaria en donde mucha gente perdió sus casas y que de ahí Estados Unidos no ha podido recuperarse, por mucho que tengan a CNN, a Fox News, mostrándole al mundo lo glorioso que es Estados Unidos. Hay una crisis tangible a partir del 2008 de la cual nunca terminaron de recuperarse. Se volvió una economía aún más endeudada que podía satisfacer sus necesidades a través de seguir declarando la guerra y robando recursos en otros países, que fundamentalmente esa es la historia de Estados Unidos desde la doctrina Monroe, 2 siglos atrás, ¿no? En 1823, después con el Destino Manifiesto y en la última parte, pues con todas estas nuevas narrativas, ¿no? Que han venido variando, pero a mí me parece que Donald Trump logra condensar todas las narrativas imperialistas de Estados Unidos en este último sexenio, retomando, en este último cuatrienio, retomando todo lo peor de la tradición injerencista de Estados Unidos en una sola administración, ¿no? Decir que están destinados por la providencia a salvar al mundo, esta idea de que esa sí es democracia y vienen a implementar la libertad dentro de nuestros países, que van a acabar con el narcotráfico, que van a acabar con el terrorismo. Todo eso en realidad tiene origen en la política estadounidense de despliegue de tropas, invasiones, establecimiento de bases militares alrededor del mundo, en cientos de ellas, y que nos han tratado como colonias durante muchísimo tiempo. Entonces, ahora la guerra que se acerca contra México tiene que ver con que hay un proceso de ruptura de la relación bilateral a partir de 2018. Lo que nos demuestra Julian Assange con Wikileaks es que la embajada de Estados Unidos en México funcionaba prácticamente como una oficina más aquí en el país, en donde pedía y se le servía en la mesa la seguridad nacional de México, se le daba todos los privilegios, toda la información posible, permitían que la DEA, que la CIA operara en territorio nacional a diestra y siniestra, que entraran hasta la cocina, y el 2018 ha significado un punto de quiebre en esa relación, si bien no estamos viendo una política mexicana de ruptura de relaciones, ni mucho menos, dada la condición concreta que tiene México comparada con otros países, que es tener 41 millones de mexicanos y mexicanas en Estados Unidos de primera, segunda y tercera generación, tener al menos más de 2,000 kilómetros de frontera compartida, una industria producto hoy del desarrollo del Tratado de Libre Comercio, donde las economías se imbricaron a tal nivel y que la industria automotriz es prueba de ello, en donde un coche empieza a construirse acá, se va a Estados Unidos, regresa, etcétera, etcétera. No es fácil, sin embargo, sí se han establecido límites en términos de soberanía energética. México empieza a procesar, a tener su propia refinería en territorio estadounidense. Eso hay que también tenerlo claro, porque estos gringos terminan robando todo lo que está, así sea en su momento con el golpe a Nicolás Maduro de Juan Guaidó, que intentaron orquestar. También tenían a Citgo en Estados Unidos y se la quitaron y se la dieron a Guaidó y sus amigos. Entonces, bueno, ahora espero que no se atrevan a hacer eso con Deer Park en Texas, ¿no? Con nuestra refinería. Ha habido avances en términos de la industria alimenticia, ahora hace unos días, que creo que no se le dio el revuelo suficiente en términos de la industria farmacéutica, que es una de las cosas que más defiende Estados Unidos a escala global. La presidenta Claudia Sheinbaum anunciaba hace unas semanas que aquellas farmacéuticas que quisieran competir por licitaciones en territorio nacional tendrían que formar parte de la cadena productiva en territorio nacional. Entonces a mí me parecía impresionante, porque eso era también un golpe a esos intereses de Estados Unidos. Es decir, ha habido muchos avances que hoy se reflejan en todo lo que dice Donald Trump en contra de México, y que es muy fácil para ellos tratar de cambiar la narrativa. Por ejemplo, últimamente gobernadores, senadores habían mencionado mucho este tema de la invasión nuevamente de los migrantes hacia Estados Unidos, para justamente declararse en una alerta, ¿no? Al igual que con el tema de los narcotraficantes y una invasión y el narcoterrorismo. Estos son no solamente narrativas, son formas muy prácticas de ejercer injerencia, sea diplomática, sea militar, de Estados Unidos en territorio mexicano, de levantar cosas como lo decía Meme, el habeas corpus, que es el derecho que tiene todo migrante a defenderse en la corte para no ser deportado. Eso simplemente lo han erradicado durante las últimas semanas. Eso ya no existe en Estados Unidos, los están esperando en las cortes
millones para pagar impuestos, devolverles $100 y los están deportando. Es decir, es una maquinaria mucho más aceitada que a mí me preocuparía que se normalicen cada una de estas cosas, como empezaron a normalizar la violencia en contra de Palestina y vino el exterminio de todo un grupo de población en la Franja de Gaza. Ahora con el tema de estas narrativas, que más que narrativas son ideologías racistas, profundamente coloniales, imperialistas, buscan legitimar la injerencia, los ataques, nuevamente meter en medio de todo esto a la industria militar. Entonces yo creo que es muy importante empezar a ver en estas últimas protestas, sí, yo creo que las organizaciones y quienes sean ciudadanos estadounidenses tendrán, ¿no?, que hacer conciencia de que es a ellos y a ellas fundamentalmente a quien les toca defender a un grupo más vulnerable que está en riesgo permanente. Y yo cerraría con esto que no quiero minimizar, de repente yo creo que genera, ¿no?, saca ese nacionalista el ver las imágenes con las banderas en las protestas, pero hay algo que me preocupa. Vi una imagen de un hombre encapuchado, que no me preocupa la gente encapuchada, de repente quemando una patrulla, posando de repente enfrente de esa patrulla quemada con una bandera mexicana, con una capucha y con una cinta en el brazo aludiendo a Hamás, ¿no? Y esto ya lo hemos visto durante Hillary Clinton, ella como secretaria de Estado, ella empezó a hablar de narcoterrorismo. No fue Donald Trump, fueron los demócratas que buscaban vincular en su momento al cártel, si no mal recuerdo, de los Zetas con Al Qaeda, ¿no? O sea, hicieron sugerencias en una comparecencia ante el Senado de que le preocupaba que ahora pudieran generar vínculos, ¿no? O sea, como sugiriendo, y es Donald Trump quien después retoma esa idea de narcoterrorismo. Pero esa particularmente, en donde vi que tenían una cinta en el brazo como aludiendo a Hamás, pues me parecía algo rarísimo, por no decir un montaje hecho, ¿no? Con 25,000 cámaras ahí, en un momento tan sensible en donde están buscando directamente ligar a México, a las y los migrantes indocumentados con el terrorismo, ¿no? Dentro de casa, producto de esta historia, que no sería la primera vez, le han dicho terroristas, varios republicanos a Black Lives Matter, les han dicho de todo a las mujeres que protestaron en su momento también en contra de la violencia patriarcal, el Me Too, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo pondría sobre la mesa y sobre todo, pues también hace el llamado a nuestros y nuestras paisanas que tomen precaución, sé lo jodido que debe ser no poder salir a trabajar, no poder salir absolutamente a ningún lado en términos de redadas, han violentado todos los derechos posibles, pero sí es momento también de buscar lugares seguros. Hay organizaciones que están difundiendo centros, sea de ayuda legal, centros comunitarios, iglesias, santuarios, en donde la policía no tendría por qué entrar. Entonces, pues que se informe la gente, el Consulado de México también está poniendo a disposición números telefónicos y pues que solo la comunidad salva a la comunidad. Fíjate, antes de pasar, es que es muy importante, perdónenme, la foto que detallaba Alina, la busqué rápido, a ver, es esa, mira. Y justo la publica Eyal Jacobi, digo, la tienen muchas cuentas en Twitter, pero este es un estudiante allá en Estados Unidos que dice que lo pueden ver en CNN, en Fox News, en Washington Post y más, pero él justo señala lo de la banda en la cabeza, el brazalete de Hamás, ondeando la bandera mexicana y cierra Estados Unidos bajo ataque, ¿no? Entonces sí es muy curioso esto que mencionaba Alina. Es muy importante, Alina, porque deja sobre la mesa parte de lo que hemos estado comentando, ¿no? O sea, todo el espectáculo que lleva a hacer Donald Trump, todo lo que se trata de desestabilizar a los migrantes y se trata de que entren en un juego que Donald Trump ha estado impulsando y una narrativa que lleva poco a poco consolidando, que es aquí los que nos vienen a meter el crimen son los migrantes. Los estadounidenses somos unos santos que únicamente somos las víctimas de todo lo que está desarrollando la fuerza migrante. El otro lado, el lado que nosotros conocemos también de todos estos migrantes y que además sacamos a flote, que es la fuerza laboral, muchas veces no
se habla allá en Estados Unidos. Pareciera que únicamente lo que quiere enfatizar es vean cómo estos personajes están desestabilizando nuestro gobierno y más en una entidad como lo es California, en donde sabemos que está uno de los gobernadores que le ha hecho frente a las políticas de Donald Trump y que ha... También hay que poner ahí nuestros asegúnes, pero, o sea, sí vemos que está tratando de decirle a Donald Trump, estás cayendo en provocaciones y eso es respuesta a todo lo que estamos conversando ahorita. Entonces, en ese sentido, hemos visto estos ataques, ya decía al finalizar Alina Meme, cómo Donald Trump ha focalizado sus guerras y ha tratado de meter ahí incluso para atacar cuando se necesita afroamericanos, para atacar cuando se necesita a la comunidad migrante latina, atacar a ciertos puntos y muy puntualmente lo hace. En esta ocasión está atacando a todos los migrantes y a toda esta fuerza que está concentrada en California. ¿Qué pasa con todos estos otros grupos los cuales han sido atacados por parte de Donald Trump? ¿Crees que también puedan virar sus peleas, virar sus luchas hacia ese punto o van a dejar solos a los migrantes allá en Estados Unidos, Meme? Son distintos frentes, pero antes de responder eso quiero regresar un poco a lo que decía Lina, porque qué bueno que lo menciona. A mí me brincó mucho la cobertura que tuvo esta manifestación y les voy a explicar por qué. Porque el pasado 3 de febrero hubo manifestaciones masivas, hubo paros masivos en ciudades clave que fueron en Dallas, Fort Worth, en Houston, San Antonio, Chicago, Minneapolis, Seattle y Washington. Pregúntenme cuántos medios de comunicación les dieron cobertura. Todos fueron pacíficos. ¿Cuántos medios de comunicación les dieron cobertura? Nosotros nos enteramos por las redes sociales porque había gente grabándolos y veías las imágenes de los mares de gente que estaban en las calles. Que de hecho fue esa la manifestación, la de Chicago, que en donde sale el zar de la frontera a decir que qué mala onda que los migrantes ya conocían sus derechos y por eso no los podían detener porque ya tenían conocimiento de sus derechos y no se dejaban. Entonces a mí me brinca mucho porque hoy sí vi una cobertura de los medios que no ocurrió el pasado 3 de febrero, que también, porque no es la primera, esta última se da ya con un tono violento y de un grupo, que no fueron todos. O sea, si hacemos un contraste de la cantidad de personas que salieron a las calles con el grupo que hizo estos actos de violencia, no checa, es un grupo muy pequeño comparado con los mares de personas que salieron a las calles. Pero esto tampoco ha sido la única protesta. Tuvimos la protesta, la del 3 de febrero, luego hubo el 26 de enero, marchas simultáneas, más bien antes, el 1 de febrero también, el 25 de enero en Chicago, en Texas. O sea, hemos tenido una serie de movilizaciones en lo que ha sido enero, febrero y ahorita estamos en junio, pero han sido manifestaciones que se han dado y masivas, que si son de la comunidad latina, que si son de los hijos de la comunidad latina, que son todos ellos y han estado saliendo. Hoy ya vemos este tono violento en algunos grupos y indudablemente nos hace pensar muchas cosas, varias. No quiero desestimar la lucha ni mucho menos, pero sí me brinca mucho como lo que decía Lina al final. No, me brinca, exacto, me brinca demasiado esa última parte, porque entonces está reforzando la narrativa de Trump de justo lo que están diciendo. Ellos son los malos, ¿ven? Ellos son los malos, que es como nos están dando la razón, se dan cuenta todas y todos como ellos son los malos. Que lo peor del caso, y voy a la actualización que tenemos sobre esto, que ya respondieron algunos legisladores respecto a la respuesta que dio la presidenta Claudia Sheinbaum. El senador Eric Schmidt, que es un republicano por el estado de Missouri, anunció en sus redes sociales que al escuchar el mensaje de la presidenta, pues lo están tomando como una amenaza. Toman el mensaje de la presidenta, el que da en la mañana, el que ponían al inicio, como una amenaza, y dicen que su respuesta es hacer una promoción para que la legislación eleve de 3.5% al 15% la tasa de impuesto a las remesas enviadas por los migrantes. Entonces, habíamos pasado de 5 a 3.5 con las pláticas que se tuvieron en el Senado, que es la vía de donde se alcanza a ver una posibilidad de que se pueda eliminar esa, o se alcanzaba a ver una posibilidad de que se eliminara esa tasa. Pues ahora dicen quítate que ahí te voy, y ya tenemos senadores republicanos que a respuesta de la presidenta, el comentario que hizo, dice pues vámonos del 3.5 al 15% de impuesto en las remesas. Schmidt defiende la posición
diciendo que América no es el cerdito del mundo, no es el piggy bank del mundo, cosa curiosa porque de hecho Estados Unidos no se construye solo, son las manos de las y los migrantes las que levantan Estados Unidos. ¿Quiénes levantaron Estados Unidos después de las tragedias, después del huracán Katrina? ¿Quiénes han levantado Estados Unidos después de N cantidad de desastres naturales en la pandemia? ¿Quiénes son los que estuvieron en los hospitales durante la pandemia atendiendo? Exacto, o sea, ¿quiénes estuvieron ahí? Entonces, lamentablemente vemos estas respuestas y también ha tenido, por ejemplo, respuesta o impulso de del representante Chip Roy, que propuso taxarlas a una tasa mucho más alta, o la representante Marjorie Taylor Greene, que se pronunció a favor abiertamente de elevar las remesas. Entonces, tenemos un sector republicano que toma la respuesta de la presidenta como una amenaza, cuando, ojo, los migrantes tocaron y sienten que la respuesta de la presidenta fue débil. O sea, ellos quieren una mayor presencia del gobierno mexicano ante lo que está ocurriendo, y solamente con lo que dijo la presidenta en la mañana ya tenemos a senadores republicanos diciendo que quieren taxar mucho más alto las remesas, que ya habían pasado del 5 al 3.5 y ahora al 15%, lo que tendría un impacto en la economía, no solamente de las y los mexicanos que reciben las remesas, sino que tendría un impacto sobre todo más grande en aquellos que viven en Estados Unidos, porque recordemos, mandan remesas y además viven allá, y la vida no es barata en Estados Unidos. Entonces el impacto, para que el impacto no lo tengan sus familias, lo tendrían ellos, los que viven en Estados Unidos y trabajan en Estados Unidos. Hay muchos frentes abiertos, está el frente de la comunidad LGBTQI+, está el frente de las mujeres, son muchos frentes que están abiertos, y que yo esperaría que al ver justamente cómo las y los latinos, los migrantes, se están levantando de manera pacífica en su mayoría, pero se están levantando en protesta, esto significa en varias cosas: que estos sectores que también abrió Trump, estos frentes que también abrió, que son el de la comunidad LGBTQI+, y el de las mujeres, también se levanten, porque también están viviendo... les quitan derechos que ya eran, como el tema del aborto, y además en una situación completamente restrictiva y bastante criminal. La comunidad LGBTQI+, prácticamente es como decir: me caes bien y puedes existir, pero no te reconozco, y eso también ha limitado incluso el tema de los empleos, como también corrieron a muchísimas personas de la comunidad trans, las terminaron corriendo. Y al punto al que vamos es: hay que cerrar estos frentes, se tienen que cerrar estos frentes. Se tiene que cerrar el frente. Algo que hemos analizado mucho y que no podemos dejar de analizar es justamente las consecuencias de ser una comunidad en Estados Unidos, sí, de 40 millones, 39 millones, pero no del todo unidos, sino nos une la cultura, nos une nuestras tradiciones, nos une la música, nos une la comida, pero no estamos unidos políticamente en Estados Unidos. Están más unidas comunidades que han abandonado o volteado hacia otro lado, que es, por ejemplo, la comunidad cubana, que es una historia completamente distinta, pero están más unidos ellos, que son menos, que nosotros, que somos más. Si los mexicanos en Estados Unidos nos uniéramos como comunidad, no solamente hablamos del famoso Estado 33, no, sino que estamos hablando de una comunidad que es capaz, ya lo es en este momento, de incidir en la política de Estados Unidos, pero que sería mucho más capaz al momento de tomar decisiones. Yo lamento profundamente ver imágenes de cómo hay congresistas que representan a la comunidad, que están haciendo, usando sus facultades de congresistas, yendo a revisar las instalaciones en donde tienen detenidos a las personas que son las redadas, a las migrantes, y que no los dejan entrar. O sea, ni siquiera los congresistas les están dejando hacer uso de sus facultades constitucionales, ni siquiera ellos tienen ese poder ya, porque llegan a estas facilities, les tocan la puerta y dicen: yo como representante soy tal, se identifican y vengo a revisar las condiciones en las que están, y no los dejan entrar, les cierran las puertas. Y ves que los medios están tomando también una postura de o se alinean a Trump para seguir teniendo convenios, contratos, cobertura existiendo en Estados Unidos, o desaparecen y nadie los pela. Es un asunto que en Estados Unidos, yo curiosamente ahí sí hablo, en donde quedó la libertad de expresión, en donde nos la dejaron, sobre todo en el famoso llamado país libre, que en este momento de libre no tiene nada, y se le está olvidando el lugar de donde viene y las manos que lo han levantado. Yo espero que esto eventualmente resulte en la unidad de todos esos factores que están siendo, sectores que están siendo agraviados por el propio gobierno de Trump, y que entiendan la magnitud del asunto,
que quizás algunos no entendieron y defendieron, porque el primer término de Trump no hubo guerras, ¿no? Eso es lo que muchos defendían, incluso algunos mexicanos diciendo no hubo guerras, pues estuvimos mejor con Trump. Y claro que la administración de Biden maravillas no hizo. Entonces, yo espero que después de esto se abran nuevas corrientes políticas en Estados Unidos, que ese creo que es el reto más grande, pero sobre todo que se unan las y los mexicanos en el exterior, que se unan, que nos unamos como comunidad latina en Estados Unidos para evitar estos agravios que evidentemente veo con mucho dolor, con mucha sensibilidad desde acá. Y creo que también hace el llamado al gobierno de México bueno, ya vimos lo que pasó con el comunicado, pero hay que estar más presentes. Y esto va para las cónsules, los cónsules, para el embajador, que son los que están allá. Que estén más presentes con la comunidad, que estén ahí, no nada más esperando a ver a qué hora llegan y los buscan, que salgan ellos a las calles, que salgan de las oficinas consulares y que vayan directamente con las personas, que sean ellos los que les ofrezcan esa protección, no que esperen a ver a qué hora los buscan, porque pues también de esperar ya sabemos que no pasa. Porque también lo que hemos visto desde que empezaron todos estas deportaciones y cuando veíamos la manera en que trasladaban a los migrantes a sus países de origen, era todo este espectáculo y luego la presidencia y el gobierno de México dijeron, a ver, aquí está todo el apoyo que vamos a desplegar para la comunidad migrante en Estados Unidos, pero aquí al menos en los comentarios que nos dejan, que en el chat de Café y Noticias, en los diversos chats de las transmisiones, hemos visto la ausencia, ¿no?, de todas estas autoridades que nos dicen, no, es que es difícil llegar al consulado, llegar a tener comunicación con los funcionarios de México, pese a que se despliega toda esta campaña de apoyo a los migrantes. Y en ese sentido, Dani, ya para ir cerrando este tema del lunes 9 de junio, ¿qué piensas también de lo que vaya a suceder con la reunión que pueda tener la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Canadá, que es donde se va a realizar la cumbre del G7 y a la cual está invitada la presidenta, ¿no? Va a ser un momento clave para justo reunir todos estos temas y uno que es importante también, que es el de las armas, ¿no? La demanda que hay por parte del gobierno de México. Son varios los elementos que se pueden ir tomando para el diálogo que vaya a tener y los temas que vayan a ser prioritarios para la presidenta. Sí, si el tema Estados Unidos-México no necesitaba más, ahora ya se le suma esta reunión que es casi un hecho con Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Híjole, bueno, de entrada también, solamente para cerrar el tema del que estaban planteando Alina y Meme, o sea, esta imagen que veíamos del tipo con las bandas de Hamas, sí le pone como una especie de duda, pero también es como tampoco dejarnos guiar solamente por un dato raro. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención la foto del tipo que está arriba de la patrulla posando literal, ¿no? Sí. Podemos tener como varias dudas, pero nos pasa aquí en México con las marchas, siempre la cobertura periodística se centra en lo que pueda causar un tanto más de escándalo y se descuidan temas importantes. Y yo creo que el mensaje aquí que podríamos dejar en la mesa es la cantidad de gente que salió a las calles, justo esa imagen a la que me refería. Incluso todavía se sube otra persona, un afroamericano, y posa con él, muy raro, ¿no? Pero, o sea, creo que sí el mensaje central es como la gente que salió a marchar, gente que también, lo creo yo, genuinamente quiso elevar la protesta, no solamente el salir a marchar, el llevar una pancarta, sino también que cree en esas otras formas de manifestación. Entonces, o sea, tampoco como que caer en ese otro discurso de la criminalización de la protesta, ¿no? O sea, aquí en esta mesa somos enemigas de eso, entonces, o sea, siempre el respeto y el reconocimiento a cómo estén llevando ellos la manera en cómo demostrar el descontento. Y ahora yéndonos por completo en tema radical distinto a lo de la reunión entre la presidenta y Donald Trump, pues va a tener que aplicar por completo lo de cabeza fría, ¿no? Donald Trump suele ser grosero en algunas de sus reuniones.
espero no se atreva a hacerlo con la presidenta Claudia Sheinbaum. No creo que lo haga. Se ha reunido con hombres hasta el momento. Ahora le tocaría hacerlo con una mujer que tiene mucha presencia, que también ya pues han hablado por teléfono. Él dice que siempre le tiene mucho respeto, que es una mujer brillante. Pues suelen ser también estas reuniones un tanto más de protocolo. Siempre la conclusión es, sí, nos llevamos trabajo y para hacer mesas de trabajo en nuestro país y después nos volvemos a juntar para evaluar qué fue, cómo le fue a cada uno con sus tareas. Pero pues temas tienen de sobra, lo de las remesas, lo de estas redadas, lo de los aranceles que se olvidó un poquito, pero también hay un asunto de tensión ahí con los aranceles de aluminio y acero, que sí tenían un tanto preocupada a la presidenta a fines de la semana pasada, tanto que ella es la que empieza a señalar que mandaría a organizar unas protestas a las que ella asistiría también, pero en la frontera, o sea, no en Estados Unidos, porque también ahorita se está utilizando mucho para decir que Claudia Sheinbaum es la culpable de estas movilizaciones en Los Ángeles, cuando no es así, ¿no? Porque ya la oposición no tardó nada en decir, y esos vándalos son de Claudia Sheinbaum y esto y aquello, ¿no? Entonces, son carriles distintos, entonces temas de sobra tienen, y lo único que diría es, ojalá a Trump no se le ocurra ser grosero con Claudia Sheinbaum. No, que esperemos que no suceda, porque, ha llevado una muy buena relación y también Donald Trump sabe, ¿no? O sea, la importancia de tener una buena relación con México, dado los resultados que pueda haber. Incluso por eso también hemos visto la forma en que ha detenido varios de los puntos, como los aranceles, o ha tratado de suavizar ahí el discurso con la presidenta Claudia Sheinbaum. También las narrativas que se vayan a mostrar en los diferentes espacios. Es la siguiente semana esta participación que puedan llegar a tener y este diálogo, así que aquí también muy probablemente vamos a tener un espacio para hablar de ello. Y solamente como punto final ya de esta mesa de Versus, agradecemos que ustedes estén aquí escuchándonos y comentándonos cada uno de los puntos que estamos aquí analizando. Me gustaría, Lina, que nos platicara sobre este buque, ¿no? La flotilla que se detuvo allá por parte de Israel, que era uno de los puntos también que tú nos externabas, que querías analizar y que querías comentar, ya independientemente de este tema de lo sucedido allá en Estados Unidos. Que mira, fíjate, pareciera independiente, pero mucha gente ayer estuvo recapitulando que parte de los problemas que ocurren también con el tema de migración, con el tema de Palestina, tienen un origen profundamente colonizante, ¿no? Imperialista, y Estados Unidos tiene responsabilidad en ambas latitudes. En el caso de la Franja de Gaza, ha pasado ya más de casi... ya van para 3 meses con un asedio, un bloqueo brutal. Siguen los bombardeos, pero ahorita lo que más pues está mermando es la falta de alimentos. Seguimos viendo videos de gente que no tiene acceso a absolutamente nada, con sopas, ¿no? Con la pasta que llega, están haciendo un poco de pan que se pueda repartir entre todos y todas, con herramientas pues que hoy ya pues son totalmente inhumanas, y eso es lo que buscaba hoy la flotilla de la Libertad a través de este barco Madeline, que vimos en las últimas horas que había ya partió hace unas semanas. Primero fue el buque el Conscience, que no lo dejaron partir porque fue atacado por drones estadounidenses en las costas de Malta, y ahora hace un par de días salieron desde las costas italianas rumbo a la Franja de Gaza. Llevaban alimentos, llevaban medicinas, llevaban ayuda humanitaria, buscando romper este cerco que ha sido creado por el Estado sionista y asesino de Israel. A pocos minutos de lograr su objetivo fueron, primero les aventaron una especie de, no sabemos si de químicos, de pintura. Fue algo extraño, ¿no? Había helicópteros, drones sobrevolando este pequeño barco, y después fueron interceptadas por varias naves israelíes, que además fue terrible, ¿no? Los detuvieron, obviamente se quedaron con el cargamento, fueron minutos en los que estuvieron incomunicados, y después se aventaron toda la propaganda posible, ¿no? Los bajaron del barco, les empezaron a dar de comer, agua y demás, cuando en realidad justo eso es lo que querían ellos, que les dieran comida a la gente en Palestina,
Palestina, no a ellos, ¿no? Y empezaron a decir que esto solo era un show, que sí está llegando ayuda a Palestina, lo cual es totalmente mentira, y que, bueno, eso desató pues también nuevamente, pues desnuda una vez más, como durante los últimos 70 años, quién es el Estado de Israel, lo que busca. Y en estos días estamos viendo también movilizaciones, van a llegar cerca de 10,000 personas a la frontera de Gaza con Egipto, buscando también instaurar un corredor humanitario. Esto es sumamente peligroso a estas alturas. Sabemos que las fuerzas israelíes pueden arremeter y asesinar con la mano en la cintura. Entonces también tendremos que estar bastante pendientes. El día de ayer, bueno, ya empezaron a mandar a la gente que provenía de Suecia, como Greta Thunberg, a Thiago Ávila, Brasil, pues en esta lógica de terminar, ¿no?, de desmantelar esta ayuda solidaria. Entonces creo que esto pues nos pone nuevamente en el centro de qué más se puede hacer, cómo denunciar, y pues no va a ser de otra más que presionando a nuestros y nuestras representantes para que se rompan relaciones, para que los grandes negocios que están financiando esa ocupación, en el caso de México, por ejemplo, es Cemex, ¿no? Pues que haya un gran boicot internacional contra estos productos, contra estas empresas que están asesinando y que van por todo, ¿no? Ya lo dije, y con ayuda de Estados Unidos, que están buscando hacer un resort ahí en la Franja de Gaza y en todo Palestina, hoy territorio ocupado. Así que ojalá pues podamos seguir alzando la voz. Mañana por la tarde va a haber una movilización, si no mal recuerdo, en el Ángel de la Independencia por la tarde, pues nuevamente, ¿no?, tratando de mostrar solidaridad con el pueblo palestino. Pues ahí está esto que está sucediendo también en Palestina y con un genocidio, ¿no? Que recordemos, ahí hay que llamarlo como es y que no hay que olvidarnos porque posiblemente es otro de los temas que salga ahí con Donald Trump y las reuniones que tenga en el G7, porque dijo que también uno de los puntos que se van a tratar, de acuerdo con lo que anuncia el primer ministro de Canadá, es el llamado a la paz. Pues veamos cómo está actuando, pero es parte de las políticas estadounidenses. Meme Yamel, Dani Barragán, Alina Duarte y sobre todo a usted, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más aquí en Versus. Gracias que se pudieron conectar, chicas, y que estuvieron aquí alimentando esta discusión y análisis. Un saludo a los taxistas. Un abrazote. Muchas gracias, Dani Barragán. Nos vemos el próximo lunes. Que pase un excelente día y gran inicio de semana. Bye.